visto y habíamos definido la semana pasada que la farmacodinamia era la rama de la farmacología que estudiaba la acción de los fármacos en el organismo, ¿sí? O sea, lo que el fármaco le hace a nuestro cuerpo. Vamos a definir algunos conceptos en sí generales para poder entender mejor de qué se trata. Dice que todo fármaco ejerce su acción interactuando con una estructura. Esa estructura la vamos a llamar receptor, ¿sí? De manera general. Se unen de manera específica, eso es un punto muy importante, específica, ¿sí? O sea, un determinado fármaco reconoce un determinado receptor, ¿sí? Una determinada estructura dentro de la célula, generando cambios. Y ahí un poquito enganchamos con lo que habíamos visto anteriormente, ¿no? Si generaba una respuesta o no, podía ser un agonista o un antagonista. Los receptores farmacológicos tienen un sitio donde se fija el fármaco. La mayoría de los fármacos son moléculas pequeñas, ¿sí? Salvo los que son péptidos o los inmunobiológicos, que obviamente son partículas muy grandes, ¿no? Pero la mayoría de los fármacos que se conocen al día de hoy son moléculas relativamente pequeñas, ¿sí? Y un receptor es una molécula, una macromolécula, ¿sí? Esto es como el fármaco es como el tamaño de una persona y el receptor es como el tamaño de un edificio de 20 pisos. Entonces, ahí dice, el receptor tiene un sitio dentro de toda su macroestructura, tiene un sitio en donde se une el fármaco, ¿ok? Existen también sitios inespecíficos en los cuales puede unirse el fármaco, pero no va a generar ninguna respuesta. Y ahí ya empezamos a discriminar entre sitios de unión específico y sitios de unión inespecífico, ¿ok? ¿Cómo podemos diferenciar cuando una droga tiene acción específica de otra que tiene acción inespecífica? Vamos a diferenciar eso. Y para eso nos vamos a valer de 4 criterios. Uno de ellos es la concentración efectiva a la cual actúa la droga. Las drogas de acción específica, como son específicas, necesitan concentraciones bajas, generalmente menores a un milimolar, generalmente en el orden de los micro, ¿sí? O nanomoles para producir un efecto farmacológico. En cambio, los de acción inespecífica necesitan concentraciones altas, ¿sí? Mayores a 1 milimolar para poder tener algún efecto. Desde el punto de vista biológico, fíjense, en especificidad biológica, las drogas de acción específica tienen elevada especificidad biológica, ¿sí? Van a actuar sobre una determinada estructura dentro de una célula. Llámese un receptor determinado, y dentro de ese receptor, si hay subtipos, en un subtipo determinado, en una enzima determinada, en una isoforma de un transportador determinado, etc. Hay especificidad biológica. En cambio, las de acción inespecífica no tienen esa especificidad biológica. Desde el punto de vista químico, especificidad química, las drogas de acción específica tienen elevada especificidad química. Eso significa que si tenemos dos moléculas que prácticamente son idénticas desde el punto de vista de la fórmula química, el receptor es capaz de discriminar si es un enantiómero u otro, ¿sí? Hasta ese punto llega la especificidad química, ¿sí? De reconocer inclusive dos moléculas nada más diferenciadas por su imagen especular. Exacto. En cambio, las de acción específica no.
Y las de acción específica tienen antagonismo específico. O sea que hay otra molécula que es capaz de desplazarlo de su unión al receptor. Las de acción inespecífica no tienen antagonismo a ese nivel. ¿Ok? Ejemplo, droga específica, noradrenalina, que puede actuar sobre receptores determinados, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3. En cambio, una de acción específica es el etanol. ¿Cuál es el receptor en el cual actúa el etanol? No tiene. Actúa por sus características fisicoquímicas, intercalándose en la membrana plasmática. Inespecífico totalmente. ¿Ok? Ejemplos de drogas de acción inespecífica hay varios. Tenemos, por ejemplo, el carbón activado, que absorbe sobre su superficie un montón de sustancias. No es específico para una determinada sustancia, es inespecífico. Todo lo que tome contacto con el carbono lo puede absorber o no. Se puede pegar o no. Los quelatos lo mismo. El ETA no discrimina entre un catión divalente, entre el magnesio y el calcio. Le da lo mismo. Y así sucesivamente. Entonces, nosotros vamos a hablar principalmente de drogas de acción específica. ¿Sí? Y como dijimos, las drogas de acción específica actúan sobre una estructura determinada, que vamos a llamarlo receptor farmacológico. Entonces, los receptores farmacológicos son macromoléculas a las cuales se une el fármaco y gracias a esa unión modifica alguna función celular. ¿Bien? Estructuralmente son proteínas y pueden ser enzimas, canales iónicos, transportadores o receptores propiamente dicho, receptores fisiológicos. ¿Está bien? Para poder diferenciarlo del receptor farmacológico. El receptor farmacológico es algo muy amplio que no necesariamente implica que sea un receptor como ustedes conocen los receptores fisiológicos. Puede ser una enzima también. Entonces, ejemplos de receptores farmacológicos, receptores fisiológicos, canales iónicos, enzimas, transportadores. A estos receptores farmacológicos se puede unir una determinada droga. Como consecuencia entonces de esa interacción droga-receptor, hay una interacción específica. ¿Sí? Hay una interacción específica. Y cuando hablamos de receptor, hablamos de características del receptor. Ya algo más o menos estuvimos hablando. Dijimos que el receptor tiene especificidad química, capaz de discriminar entre dos enantiómeros. Tiene especificidad óptica, entre isómeros ópticos. Como todo receptor, obedece una cinética enzimática micaeliana, es decir, tiene saturación. ¿Por qué? Porque, bueno, hay un número finito de receptores. ¿Sí? Por lo tanto, los receptores pueden ser saturados. Compiten con otros compuestos que tienen estructura similar. Y el receptor, como consecuencia a la unión al fármaco, genera una respuesta determinada. Hay 4 grandes tipos de receptores. 4 grandes tipos de receptores.
receptores de tipo 1, o también llamados receptores ionotrópicos, porque el receptor tiene en su interior, en su estructura, un canal iónico. ¿Sí? Son receptores que tienen un canal iónico en su estructura. Receptores tipo 1 o ionotrópicos. ¿Dónde se lo...? Sí. ¿Estos receptores son farmacológicos o estamos hablando de los que son propiamente dichos receptores? No, estos son receptores, en verdad es la clasificación de receptores desde el punto de vista farmacológico, ¿sí? Pero tiene más que nada en cuenta, ¿sí? En verdad es una mezcla, porque hay receptores que tienen actividad enzimática, ¿no? Y hay otros que son canales iónicos. Entonces, en verdad es como una mezcla de los conceptos anteriores, ¿sí? Pero es una clasificación puramente farmacológica, ¿sí? No fisiológica. ¿Quedó claro? ¿Más o menos quedó respondida? No sé quién preguntó. Sí. No, virtual pregunté, sí. Gracias. Ok, muy bien. Entonces, ¿dónde están ubicados tipo 1 en la membrana plasmática? En la membrana plasmática. El efector final, que va a mediar la respuesta, el efector final, es el canal. Es el canal mismo que contiene el receptor. Ese es el efector final de ese receptor. Entre el receptor y el efector hay lo que se dice un sistema de acoplamiento. Bueno, como en este caso, en el tipo 1, el receptor mismo es el canal, el acoplamiento es directo. Es decir, no tiene que mediar nadie, ¿sí?, entre la activación del receptor y finalmente la apertura o cierre del canal, porque es el mismo receptor el canal. ¿Sí? Ejemplo, receptor nicotínico, y ahí la N minúscula, nicotínico de acetilcolina, que es un canal de sodio, y el receptor GABAérgico tipo A, que es un canal de cloruros. ¿Está bien? ¿A qué se refiere, perdón, con acoplamiento? Acoplamiento Entre el receptor, sí, y el efector. Y el efector, Claro. no. Acá, como el receptor es el mismo efector, es directo. Claro, acá el receptor es Ese canal. Listo, eso. Exacto. Tipo 2 son los metabotrópicos. Metabotrópicos. Esto que ya lo vieron en fisiología. Receptores metabotrópicos están acoplados a proteína G. ¿Dónde están ubicados? En la membrana. ¿Quién es el efector final? O una enzima o un canal. Ese es el efector final que va a mediar la respuesta. ¿Sí? Una enzima o un canal. ¿Y cuál es el medio de acoplamiento? La proteína G. ¿Está bien? Ejemplos: receptor muscarínico de acetilcolina, y los receptores adrenérgicos, los alfa y los beta. ¿Vamos hasta acá? Sí. Tipo 3 son receptores ligados a quinasas. Receptores ligados a quinasas. Estos receptores tienen en su parte intracelular, su región intracelular, tienen actividad de quinasa. ¿Qué hace una quinasa? Fosforila. ¿Sí?
Localización membrana plasmática. El efector final es una enzima. El efector final va a ser una enzima. Y el acoplamiento puede ser directo o indirecto. Directo es que el mismo receptor ya tiene la actividad de quinasa incorporada, o indirecto es que necesita alguna proteína para poder activarse finalmente. Ejemplo, receptor de insulina. El receptor de insulina. El receptor del péptido natriurético atrial, el NPRA, péptido natriurético atrial, receptor de insulina. Los receptores para los factores de crecimiento también son ejemplos de receptores ligados a la actividad de quinasas. Y por último, el de tipo 4, que es un receptor, ¿sí?, que controla la transcripción génica. ¿Dónde está ubicado? A nivel intracelular. No está en la membrana. El efector final son los genes, es la transcripción genética, y el acoplamiento es a través de proteínas y del ADN. Ejemplo de esto, los receptores de esteroides, de hormonas esteroideas. Por ejemplo, el receptor para aldosterona, de mineral corticoides es un ejemplo, de testosterona, estrógenos, y lo de las hormonas tiroideas. ¿Sí? Fíjense que son sustancias. ¿Apellido? Miroli. Estoy acá también. Es a través del ADN. ¿Quién preguntó? Yo. Ah. O sea, indirecto sería. A través del ADN. No, directo no es a través del ADN. Indirecto parece. Claro. ¿Cómo era el apellido? Sí, B larga I, N O L I. B larga. Ahí está. Regina. Sí, sí. Gracias. Fíjense que el de tipo 4, los ligandos, las drogas, ¿sí?, como el receptor es intracelular, ¿sí?, la molécula como que tiene que ser liposoluble. Hidrofóbica. Claro, hidrofóbica o liposoluble. ¿Sí? Bueno, ahí tienen algunos esquemas de los receptores. Fíjense. Tipo 1. Miren, el receptor es un canal, ¿lo ven? El receptor es un canal, tiene un poro adentro. Cuando se activa, o abre o cierra el canal. El de tipo 2 es este que está acá, ¿ven? Miren. Metabotrópico. Acá está el receptor. Y el acople es la proteína G, ¿ven? Y el efector final es o una enzima, marcada acá con la letra E, o puede ser también un canal iónico, que abre o lo cierra. Estas son los de tipo 3, que son las quinasas, ¿sí?, que fíjense cómo están fosforilados ahí, ¿no? Una pregunta, profe, tipo 3. O sea, cuando era directo, o sea que el mismo receptor tiene las quinasas, y cuando es indirecto necesita de otra proteína. Necesita una proteína para poder activar su actividad de quinasa. Y acá tienen otro ejemplo, esto es típico, la dimerización de los receptores de tipo 3 para poder activarse, típico del receptor de insulina, y de esa manera expone, ¿sí?, mediante este cambio conformacional que surge como consecuencia de la presencia del ligando, expone los sitios activos
de quinasas y empiezan a fosforilar, ya sea su propio receptor, autofosforilación, o empiezan a fosforilar enzimas que las terminan activando. Estos son ejemplos de canales de receptores ionotrópicos. El canal GABA-A, el receptor GABA-A, mejor dicho, es un canal para cloruros, permite la entrada de cloruros y por lo tanto, si entra cloro al interior de la célula, hiperpolariza la célula. Y el receptor NMDA del glutamato es otro ejemplo de receptor ionotrópico que permite la entrada de sodio, principalmente, ¿sí? Un canal de sodio. Estos a su vez se subclasifican, estos de tipo 1, según la cantidad de subunidades que conforman la estructura, pentaméricos, triméricos o tetraméricos. Este es el ejemplo del canal nicotínico, ¿sí? del receptor nicotínico de acetilcolina, que es un canal de sodio. Fíjense que consta de 5 subunidades, es decir, es un receptor pentamérico, 2 subunidades alfa, una beta, una gamma y una delta, y en su interior forman este poro que es el canal para el sodio. Con más detalle, fíjense que a su vez cada subunidad, ¿sí? Cada subunidad, supongamos agarramos la gamma esta que está acá, cada subunidad tiene 4, ¿sí? alfa hélices en su interior. Y son las alfa hélices las responsables de generar ese canal y crear un medio interno negativo para atraer a las cargas positivas del sodio. ¿Sí? De esa manera facilitar el transporte de ese catión. Los metabotrópicos dijimos que están acoplados a proteína G. Esta es la proteína G, es una estructura trimérica, tiene 3 subunidades la proteína G y tenemos 3 grandes tipos de proteína G. En verdad son como 8, pero en resumidas cuentas, 3 grandes tipos de proteína G. Proteína G de tipo inhibitoria, proteína G de tipo estimulatoria y proteína G de tipo neutra. ¿Sí? La inhibitoria es la proteína GI, la estimulatoria es la proteína GS y la neutra es la proteína GQ/0. Repetir, por favor. Sí, 3 tipos de proteína G, la S, la estimulatoria, la I, la inhibitoria, y la proteína GQ/0, que es la neutra. Acá tenemos un ejemplo, ¿sí? Proteína G con sus 3 subunidades, alfa, beta y gamma. Fíjense que la que se mueve es la alfa, la que queda anclada es la beta-gamma. Cuando se activa el receptor metabotrópico, se queda con la subunidad alfa, se desune la alfa de la beta-gamma, de esa manera el alfa adquiere actividad de guanilato ciclasa, en este caso, toma el GTP y lo desdobla en GMP cíclico, como un ejemplo. ¿Sí? Y ese segundo mensajero termina activando o una enzima o un canal. Acá tenemos otro ejemplo de proteína G, esta es de tipo inhibitoria, ¿ven? Tiene la I minúscula y lo que hace es inhibir el efector final, que es una enzima, termina inhibiéndolo. En cambio, la estimulatoria termina estimulándolo. ¿Sí? Acá tenemos un ejemplo de proteína G de tipo estimulatorio, que lo que termina activando es una enzima que es la adenilato ciclasa. La adenilato ciclasa termina generando MP cíclico y ese MP cíclico termina activando otras enzimas de, en este caso, las rutas implicadas en el metabolismo intermedio energético.
Este es el ejemplo de la proteína G. Profe, Sí, le hago una consulta que por ahí me quedó en el tintero. Cuando hablamos de agonista y antagonista, ¿podemos decir que ambos generan un efecto? ¿Puede ser? O sea, puede ser un efecto positivo o negativo, no sé cómo llamarlos, pero si uno genera una respuesta X, por ejemplo farmacológica, similar a una hormona, por ejemplo, pero también cuando se le une el antagonista no genera esa respuesta, como que se va a ver un efecto, ¿o no? ¿O estoy equivocado? sí, una cosa es lo que ya dijimos, que es que como consecuencia de la unión al receptor, la célula genera una respuesta. Y eso significaba eficacia. Si genera una respuesta es porque el alfa era mayor a 0. ¿Sí? El antagonista no genera una respuesta celular. Lo único que hace es bloquear. ¿Vas a tener un efecto farmacológico medible? Sí, pero por bloqueo, no por generación de una respuesta. ¿Ok? O sea que ambos generan un efecto, pero uno tiene una respuesta y el otro no. Exacto, en términos de eficacia, la eficacia del antagonista es 0, el alfa es 0, y en cambio la del agonista es mayor a 0. Puede ser parcial o total, ¿no? Ok, perfecto, gracias. Este es el ejemplo de la proteína GQ neutra, que lo que hace es, termina activando una enzima que es la fosfolipasa C, y la C termina desdoblando el fosfatidinoxitol bifosfato en 2 segundos mensajeros, diacilglicerol y IP3, inositol trifosfato, que termina liberando calcio. Y esto a su vez termina activando otras enzimas. Esta es la GQ neutra. Los receptores pueden ser regulados. Eso es un concepto muy importante. En más o en menos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el receptor es una proteína finalmente. Y tiene su vida útil, como toda proteína que es sintetizada en la célula. Es decir, que el receptor tiene lo que se llama un turnover o un recambio, una velocidad de recambio. Se sintetiza, cumple su función y se degrada. El ciclo de vida del receptor es la velocidad de recambio del receptor. ¿Sí? El turnover del receptor. Y yo puedo regular al receptor en cualquiera de esos pasos de la velocidad de recambio, ya sea en la síntesis, en la degradación o aumentando la afinidad del receptor una vez que está expuesto en la membrana plasmática. ¿Sí? De esa manera puedo regular en menos o en más la actividad o la cantidad del receptor. Y cuando hablo de cantidad, hablamos de upregulation, cuando aumenta la cantidad del receptor, y downregulation, cuando bajo la cantidad de receptores. ¿Ok? Puedo también regular al receptor sin modificar la cantidad, afectando la afinidad. Eso también, aumentando o disminuyendo la afinidad por el fármaco. Perdón, profe, ¿cuáles eran las etapas de las que vos Síntesis, podés tráfico intracelular y degradación. Esta regulación de los receptores se puede dividir en dos grandes grupos. Regulación homóloga o regulación heteróloga.
regulación homóloga o regulación heteróloga. La regulación homóloga, que lo tenemos acá en el ejemplo, es que el mismo fármaco que se une a su receptor es el encargado de regularse a sí mismo, ¿sí? Regula su propio receptor en más o en menos. Homólogo. Y el heterólogo es cuando el receptor es regulado no por la droga a la cual se une, sino por otra que no tiene nada que ver, que tiene su propio receptor, pero intracelularmente genera una respuesta que termina regulando a otro receptor diferente, ¿sí? Regulación heteróloga. En este ejemplo, este agonista se une a este receptor y termina regulando otro receptor que no tiene nada que ver con este. ¿Sí? No entendí, profe, el último. ¿Puede repetir la O sea, es un fármaco, se une al receptor y es otro fármaco que regula ese mismo receptor. Exacto. Ah, Sí, sí. Y se une a otro receptor. Correcto. ¿cómo? O sea, ¿es el mismo? Supongamos un glucocorticoide, Sí. ¿sí? Que regula la expresión del receptor beta adrenérgico. No hay nada que ver. Es heterólogo. Ajá. ¿Entendés? Por Una eso- hormona esteroidea actuó sobre su receptor esteroideo y Sí. aumentó la expresión de receptores beta. Ah, por eso es el mismo fármaco, solo que regula otro receptor. Otro receptor. Ah, listo. ¿Está bien? Sí. Puede ser en más o en menos, ¿no? Un ejemplo es la taquifilaxia, denominado también protección rápida. ¿Qué significa la taquifilaxia? La taquifilaxia es un fenómeno que pone en marcha la célula para evitar la sobreestimulación de un determinado receptor. Implica la disminución rápida de la sensibilidad a una droga, disminución rápida de la sensibilidad a una droga por exposición a dosis sucesivas separadas en intervalos cortos de tiempo. Por exposición a dosis sucesivas separadas por intervalos cortos de tiempo. Es un fenómeno de protección que pone en marcha la célula para evitar la sobreestimulación de ese receptor. Pero esto es lo que sucede con las adicciones. Sucede con algunas, no con todas las sustancias, ¿sí? Se ve, por ejemplo, mucho con el uso de gotas nasales y oculares, en donde la persona, el mal uso, ¿no? Hace que se coloque una gota cada media hora, por ejemplo, cuando en verdad la posología es otra. Y esa constante sobreestimulación va a hacer que la célula lo que haga es regular en menos la cantidad de receptores para evitar esa sobreestimulación excesiva. Es un mecanismo de protección. ¿Sí? No tiene nada que ver con la saturación. No tiene nada que ver con eso. Y con la vía tampoco, la vía de suministro tampoco. No, tampoco. Es una cuestión de sobreestimulación repetitiva. ¿Sí? Que para evitar que la célula esté constantemente trabajando, ¿no? Suele pasar mucho en los tumores, ¿no? Que son productores de hormonas, en donde la cantidad de receptores está a la baja justamente por la alta producción hormonal. Digamos, el asunto del medicamento. Claro, no, en este caso la taquifilaxia disminuye, va disminuyendo la efectividad, claro. Como Y un el mecanismo de protección. Claro, exacto. Y el mecanismo, fíjense que son múltiples. Puede ser
de sensibilización homóloga es que baje el número de receptores, ¿sí? Puede ser que haya una conformación y cambie la afinidad, pierda la afinidad. ¿Sí? Puede ser que haya una disociación lenta, que ya se une al receptor y no lo largue, para evitar esa sobreestimulación excesiva. Esto es un fenómeno que es reversible. Si se suspende la droga, al cabo de un tiempo vuelve a los estados iniciales la cantidad de receptores. También se da el fenómeno opuesto, ¿no? El fenómeno opuesto. La falta de estímulo genera supersensibilización de receptores. ¿Sí? ¿Cómo sería, por ejemplo, o sea, la falta de estímulo, que no estás poniendo demasiado robot? Sí, inclusive lo tenés en enfermedades, ejemplo el hipotiroidismo, para decir un ejemplo, ¿no? La falta del estímulo hormonal o de algún ligando endógeno, de alguna sustancia endógena, hace que esa célula esté más ávida por esa falta de estímulo y empieza a crear más receptores. ¿Y se llama igual? Supersensibilización porque es el más. Taquifilaxia es desensibilización, es el menos. Y taquifilaxia es algo muy particular, es un fenómeno de desensibilización que se da en esas condiciones que dijimos: exposición, dosis repetitivas en intervalos cortos. Ese fenómeno de desensibilización se llama taquifilaxia. ¿Sí? En el caso que vos habías nombrado de las adicciones, es un fenómeno de desensibilización, pero no de taquifilaxia, ¿no? La consecuencia es la misma, necesita más dosis, sí, pero en taquifilaxia se ve en cuestiones de un día. En el mismo día ya ves el efecto. La adicción lleva mucho tiempo. Pero es un fenómeno de desensibilización. Esto ya lo habíamos visto. La diferencia entre acción y efecto. ¿No? ¿Qué es la dosis? Dosis es cantidad de droga que se administra, ¿sí?, de una determinada droga en un determinado momento para producir un efecto determinado. Ejemplo, 100 miligramos de losartán. Dosis. ¿Sí? En un determinado momento. O sea que me está faltando la variable tiempo. Entonces hacemos dosis 100 miligramos de losartán por día. O cada 24 horas. O amoxicilina 500 miligramos cada 8 horas. ¿Ok? Eso es dosis. Y dosificación es la cantidad total de un fármaco que voy a administrar en un periodo de tiempo. Ejemplo, tómese la amoxicilina 500 miligramos cada 8 horas durante una semana. 7 a 10 días. ¿Sí? Tome losartán 100 miligramos por día por el resto de su vida. Ahí está la dosificación. Dosis umbral, dosis mínima para producir cualquier efecto farmacológico, o, lo que es lo mismo, dosis necesaria para producir un efecto detectable. Sería lo mismo que dosis efectiva. No necesariamente efectiva, quizás la efectividad, Es como la misma. claro, esta es la mínima, qué sé yo. Una droga antihipertensiva te baja 0,5 milímetros de mercurio. Es una dosis que te baja la presión, pero no es efectiva para el tratamiento de la presión arterial, porque no es significativa. La efectiva sería que cumple el objetivo terapéutico. Pero, Exacto, es esto que veníamos diciendo acá. pregunta, la Por eso- dosis umbral
Sí. ¿Está correspondiendo también a la edad o el peso del paciente? No, Sí, sí, sí. Ah, ok. Esperen que no sé qué pasó acá. Profe, pero acá dice efecto de después. Estaba peinando. La comodidad de verlo en casa. ¿Cómo extrañamos las épocas de la pandemia? Está bien, está bien. Así, Está- no sé, parece así. Por lo menos está... ¿eh? ¿Es aleatorio y le van apareciendo las caritas? No, quizá por el movimiento, ¿no? Quizá hizo así y se movió. Bueno, esto que decía, el efecto terapéutico, uno lo que busca es la dosis efectiva, porque lo que busca es el efecto terapéutico. ¿Sí? Bueno, pero acá hay un concepto muy importante. Fíjense que ya estamos diciendo, leamos esta frase de vuelta. Dosis necesaria para producir un efecto detectable. ¿Puede ser tóxica también el efecto detectable? ¿Un efecto tóxico ahí? Sí, pero ahí ya no sería de aplicación terapéutica. A ver, dosis necesaria para producir un efecto detectable. Dosis, efecto. Ahí está el concepto. Dinamia, farmacodinamia, dosis necesaria para producir un efecto. Dosis, efecto. Eso estudia la farmacodinamia. ¿Ok? Dosis, efecto. Entonces, si yo quiero analizar la farmacodinamia de un fármaco, tengo que hacer la curva dosis-efecto. Eso es lo que evalúa. ¿Qué dijimos? ¿Qué era la farmacodinamia? Lo que el fármaco le hace al organismo. Claro. ¿Y de qué depende? La dosis. Dosis-efecto. Como consecuencia de una interacción droga-receptor, tengo un efecto farmacológico susceptible de medición. Y ese efecto depende de la dosis. No es lo mismo dar 100 miligramos de ácido acetilsalicílico que dar 1 kilo de ácido acetilsalicílico. No es lo mismo. Entonces, para evaluar la farmacodinamia tenemos que hacer un gráfico. ¿Sí? Gráfico que es la curva dosis-efecto. ¿Cómo modifico el efecto del fármaco en función de la dosis? A medida que voy aumentando la dosis, obviamente voy teniendo más efecto. Bueno, eso lo tengo que graficar. La representación gráfica, ¿sí?, de la expresión matemática de la relación entre dosis, variable independiente, y respuesta o efecto, variable dependiente de la dosis. Para poder entender bien esto, cómo se hace el gráfico de la curva dosis-respuesta, la variable dependiente, ¿dónde va? ¿En el eje de las X o en el eje de las Y? La variable dependiente, en este caso era el efecto, en el eje de las Y. Y en el eje de las X va la variable independiente, que es la dosis, ¿no? Entonces vemos cómo, ¿sí?, a medida que aumenta la dosis, veo cómo va modificándose el efecto. ¿Sí? Para poder entender bien cómo se hace esa curva, ¿sí?, sale un nuevo fármaco, ya caractericé la cinética, pero ahora quiero caracterizar la dinámica. ¿Cómo sale ese gráfico de la curva dosis-respuesta? Vamos a hacer, para poder entenderlo bien, un experimento en órgano aislado. Entonces acá yo tengo un gancho que está acoplado a un transductor, y esto va acoplado a su vez a un polígrafo, a una aguja que se mueve, ¿sí?, a medida que pasa un papel, ¿sí?, como un electrocardiograma, básicamente. Y en este ganchito hay un hilo
que sujeta uno de los extremos de este órgano, que vamos a poner que es la aorta, una sección de la aorta. Y en el otro extremo va unido también a otro hilo, pero como un cablecito, que está fijo. O sea, este extremo está fijo, no se mueve. El órgano, y en el extremo superior viene este hilo que está en este ganchito. Si se contrae la aorta, como este extremo está fijo, no se mueve, lo que se va a mover es el hilo, se va a tensar el hilo. Y eso va a ser censado por este gancho, ¿sí? Ese gancho va a censar cuánto se tensa el hilo y eso lo va a informar, mediante este sistema de transductor, a el aparato de registro. ¿Sí? Si se contrae, la agujita se va a mover, la del polígrafo. Y eso me va a indicar, ¿sí?, según cuán vigoroso se mueva la aguja, va a ser cuán vigoroso es la contracción de la aorta. ¿Sí? Cuanto más se contrae la aorta, más se va a mover la aguja, mayor va a ser el gráfico, el pico que va a dibujar la aguja. ¿Ok? ¿Me siguen? Esto, el órgano no está ahí en el aire, sino que está en este tubito de ensayo, que tiene los nutrientes, acá entra líquido, nutricio, que tiene glucosa, de todo, para que no se muera la célula, ¿sí? Y tiene oxígeno también. Y acá tiene un líquido de salida para eliminar los desechos. Esto se va renovando constantemente para que mantener en vida a las células de ese órgano aislado. ¿Ok? Y acá yo, como es un tubito abierto, puedo ir agregando gotitas del fármaco que yo quiero evaluar. ¿Bien? Este es el polígrafo, es la tira de la hoja, ¿sí? Y estos son los movimientos que hace la aguja, ¿ven? Los picos. Cuanto más alto es el registro, es porque más fuerte se contrajo la aorta. Entonces yo voy a evaluar el efecto de una droga, carbamoilcolina, ¿sí?, que me produce contracción de ese músculo liso. Entonces yo primero voy a agregar concentraciones muy bajas, que es lo lógico, ¿no? No le voy a poner 1 kilo. ¿Cuál es el fármaco? ¿Eh? ¿Cuál fármaco? No importa. Ah. Exacto, es un fármaco que produce contracción. Punto. Entonces empiezo primero de a poco. Primero nada, agua. Primero le tiro agua. La aguja no se mueve, está ahí. ¿Qué concentraciones tenía la droga de acción específica? Por debajo del milimol, ¿no? Por debajo, yo dije más o menos micro, nano. Luego vamos a empezar con 10 a la menos 9, bien bajo. Los sistemas fisiológicos funcionan en el orden del nano y pico, ¿sí? Todas las hormonas que tienen ustedes en sus cuerpos funcionan en el orden de los nano y pico moles, ¿sí? La nada misma. ¿Okay? Entonces yo voy a empezar acá bien bajo. Hipotéticamente, vamos a poner 10 a la menos 9. Bueno, vamos a poner 10 a la menos 9. Le pongo una gotita y hizo, ¿ven esta deflexión mínima? Obtuve respuesta. Pero acorde a la concentración que puse. Luego vamos a poner 10 más. 10 a la menos 8. Y ahí, más evidente. ¿Bien? Vamos a poner 10 más. 10 a la menos 7. 10 a la menos 6. 10 a la menos 5. Y fíjense ya, 10 a la menos 5 con 10 a la menos 4. ¿Sigue aumentando? No. Va a llegar un momento, como todo sistema fisiológico, que la respuesta lleva un máximo, ¿no? Que cuando se saturó el sistema. O sea, por más que yo ponga después 10 a la menos 3,
Ya está. El sistema no va más, no te va a responder más que eso, llegó al máximo de la respuesta, ¿sí? Si yo grafico los puntos máximos y los uno, voy a obtener esta curva concentración-respuesta. De ahí salen las curvas concentración o dosis-respuesta. ¿De qué depende de que yo ponga concentración o dosis? Concentración es porque el experimento es in vitro. Porque yo puse una concentración en el tubo de ensayo. En cambio, en el ser humano o en el animal entero, yo no hablo de concentración, yo hablo de dosis administrada. ¿Ok? Entonces, ahí el gráfico pasa a ser dosis-respuesta. Que aclara la diferencia, ¿no? ¿Cuándo usar concentración y cuándo usar dosis? ¿Queda claro esto también de cómo llegamos a esta curva? Sí. ¿Y por qué tiene un máximo, tiene un plató? Estas curvas hipérbolas no son lindas de analizar matemáticamente. Profe, cuando era, dosis respuesta, ¿en qué casos era? En el organismo entero, en vivo. Esta curva es fea para analizar. Entonces lo que se hace es una transformación matemática del gráfico y lo pasamos a un gráfico semi-logarítmico. Semi-logarítmico, ¿qué significa semi-logarítmico? Es fea, pero no tan fea, de verdad. Que uno de los ejes lo transformamos, lo pasamos de la escala aritmética, lo pasamos a escala logarítmica. Uno solo de los ejes. En este caso, el eje de las X. Ese lo transformamos en logaritmo, fíjense que ahí dice logaritmo de la concentración. Y ahora la curva hipérbola se transformó en una sigmoidea, mucho más rica para sacar información. ¿Ok? Entonces queda claro que las curvas concentración o dosis respuesta son curvas en donde yo analizo cómo se modifica el efecto de una droga en función de la dosis o de la concentración. Y los gráficos son semi-logarítmicos. ¿Queda claro eso, no? Otra cuestión muy importante es poner, cuando uno grafica esto, tiene que poner qué hay en los ejes. Porque si yo acá no pongo nada, esto puede ser mandarinas, ¿sí? Y esto es respuesta, y tiene que haber una unidad de la respuesta, y la unidad de la respuesta es el porcentaje, ¿sí? Y lo mismo para el eje de las X, es logaritmo de la concentración o de la dosis, y hay que poner la unidad de la concentración, generalmente molar, o de la dosis. ¿Está bien? ¿Qué datos matemáticos entonces puedo obtener yo a partir de la curva concentración-respuesta o dosis-respuesta? Bueno, fíjense acá en este gráfico de abajo. Hay dos parámetros farmacodinámicos que son fundamentales que se obtienen a partir de esta curva. Esos dos parámetros están marcados en rojo. El Emax o efecto máximo. Emax, efecto máximo. Si es efecto máximo, ¿qué eje estoy viendo? Si es eso, el de la respuesta, el eje de la sigma. ¿Sí? El Emax sale de acá, del eje de la sigma. Es el efecto máximo que obtengo con la droga. ¿Sí? En este caso es 100%, ¿ven qué dice ahí? Ese es el Emax, 100% de la respuesta de ese sistema.
fíjense, el Emax entonces, lo que me está indicando es la respuesta que obtengo. Es decir, que me está hablando de qué, desde el punto de vista dinámico, de la eficacia. ¿Cómo se indicaba la eficacia? Con la letra alfa. Ahí está, actividad intrínseca, alfa, eficacia. ¿Y qué valor tenía? 0, 1 y 1. Claro, bueno, vamos a poner, sí, vamos a poner acá, dejemos el agonista inverso de lado, vamos a poner entre 0 y 1. ¿Sí? Entonces, yo con el Emax voy a inferir la eficacia de la droga a partir de este gráfico. ¿Queda claro? En este ejemplo, ¿qué alfa tiene la droga? 1. Llegó al 100%. Si hubiese llegado el Emax al 60, ¿qué tipo de agonista sería? Parcial. 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 Bueno, el otro parámetro dinámico de importancia es este que se llama... Profe, Sí. perdón, ¿y yo cómo defino que el 100%, o sea, como estoy hablando de porcentaje, tiene que ser en función a algo? Muy bien. Entonces, si yo saturo el sistema, hablo de un 100%, Sí, sí. porque llegué hasta el máximo. Exacto. Entonces siempre voy a llegar al 100%. Entonces, ¿cómo defino yo qué es el 60%? Exacto, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Él dice, pará, este 100% que está acá es porque lo puse yo. Claro, o sea, yo agarro una droga y para esa droga es el 100%. ¿Sí? En verdad, ¿sí? Lo que para poder conocer cuál es el verdadero 100%, ¿sí? Estas curvas generalmente se hacen con referencia a una droga, ¿sí? Droga de referencia o ligando endógeno. Que yo sé que ese sí me va a dar el 100%. Y a partir de ahí comparo. ¿Ok? ¿Queda claro ahí? ¿Sería mi patrón, digamos? Sí, exacto. Vos con eso sabés que ese es el 100% y ahí comparás con respecto a tu droga. Perdón, pero que a mí no me quedó claro. Claro, vos acá, vos no sabés si lo que dice el compañero es... Ahí dice el 100%, pero ¿cómo sabés si es realmente el 100% del sistema? Quizá este es un agonista parcial. Y para él es el 100%. Por eso siempre aclaré que estos experimentos se hacen con una droga de referencia o un ligando endógeno que llega al 100%. ¿Está bien? Bueno, el otro parámetro es el C50, concentración efectiva 50. Concentración efectiva 50. Concentración efectiva 50. ¿Sobre qué eje está? X. Este parámetro dinámico está sobre el eje X, porque es concentración. ¿Y qué significa la concentración efectiva 50? El efecto llegó a La mitad. La mitad del... Es la concentración a la cual se lleva el 50% de la respuesta. Ah, está, perfecto. Es la concentración en la cual yo obtengo el 50% de la respuesta. ¿Sí? Está en el punto medio de esa curva, en el punto de deflexión de esa curva sigmoidea. En el punto... ¿Y qué me indica desde el punto de vista dinámico? Fíjense, la potencia de una droga. La potencia de una droga me indica. Fíjense, ¿cómo va la potencia de una droga? Si el C50 está más tirado hacia la izquierda, la potencia aumenta. En cambio, si el C50 está más alejado, más hacia la derecha, la potencia disminuye. Es lógico, ¿no?
cantidad de droga que necesita. Menor concentración. Es lógico, claro, exacto. Si yo para alcanzar el 50% de la respuesta, chicos, necesito una concentración baja, es porque es potente. Ahora, si para alcanzar el 50% necesita una concentración altísima, es porque esa droga es poco potente. Entonces, la frase dice que el C50 es inversamente proporcional a la potencia. ¿Sí? A menor potencia, a menor C50, mayor potencia. A mayor C50, menor potencia. ¿Estamos? Vamos al ejemplo de arriba que dice A. ¿Lo ven ahí? Tengo dos drogas. Droga A y droga B. ¿Lo ven? Droga A es zeta curva y droga B es zeta curva. Yo pregunto, ¿quién tiene más eficacia? ¿Estamos todos de acuerdo que la eficacia es la misma? Bien. ¿Cuál es más potente? La A. ¿Por qué? Porque para alcanzar el 50% de la respuesta necesito menos concentración que la droga B. La C50 de A es más baja que la C50 de B. Vamos al gráfico B. Droga A y droga B. ¿Quién tiene mayor eficacia? A. ¿A cuánto llega? Más de 80. ¿Y B? Sí, 40. ¿B qué es? B es agonista parcial. Seguro. ¿Está bien? Porque es menor que A, seguro. Y A, ¿sí? No sé, dependiendo si llega o no al 100, puede ser completo o si no puede ser otro parcial más, con mayor eficacia que B. ¿Queda claro esto? Fíjense en esto de acá abajo. Vamos a complejizar un poquito más la cosa. Como trabajar con concentraciones en una escala logarítmica es medio engorroso, en el sentido de que esto es logarítmico, y si yo tengo que poner concentraciones, y estamos hablando de concentraciones del orden del nanomolar, picomolar, yo acá tengo que poner 10 a la menos 12, 10 a la menos 11, 10 a la menos 10, 10 a la menos 9. Entonces los farmacólogos se cansaron de eso, dijeron no, vamos a hacerla más simple, vamos a aplicarle el menos logaritmo a esta escala, total ya está el logaritmo, vamos a aplicar el menos logaritmo y nos obviamos del famoso 10 ala. Entonces directamente esto es 8, 7, 6, 5 y 4, que corresponde a 10 a la menos 8, 10 a la menos 7, 10 a la menos 6, 10 a la menos 5 y 10 a la menos 4. ¿Se entiende? Esa escala se denomina P. ¿Qué significa P matemáticamente? Menos logaritmo, claro, menos logaritmo, P. Y le sigue la letra D. P, D. Esa es la escala. Esta escala en donde le aplicamos el menos logaritmo. Y la C50 en esta escala equivale a lo que se llama P de 2. O sea que el P de 2 tiene el mismo significado que la C50, nada más que es el menos logaritmo de la concentración en la cual yo obtengo el 50% de la respuesta. ¿Queda claro? P de 2. Ahora, ¿PD o PD? P de D de dedo, de dosis. ¿Ok? Ahora, fíjense en una cosa. ¿Cuál era la frase que habíamos dicho de que relacionaba C50 con potencia?
Exacto. Bueno, acá es directamente proporcional, porque fíjense que ahora los números cambiaron. Entonces, a mayor PD, mayor potencia. Y a menor PD, menor potencia. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, esto es fundamental, ¿eh? Esa parte que vimos es fundamental. Vamos a ponerla más difícil todavía la cosa. Estos gráficos de acá están muy lindos, ¿no? Está lindo. Sí. La curva, hipérbola, ¿sí? Acá, ¿no? Esta no era tan linda. La realidad es que para la mayoría de las drogas, yo quizás no llego a esta parte, al plató. ¿Cómo era el experimento? Yo iba poniendo gotitas de una concentración determinada, iba subiendo de a poquito y veía cómo respondía, ¿no? Punto 1, las drogas nuevas son muy caras. Y punto 2, no siempre llego al máximo de efecto. ¿Sí? A ver, estamos hablando de concentraciones que partimos de 10 a la menos 9, menos 10. ¿Sí? Y quizá el sistema se satura con 10 a la menos 3 o 10 a la menos 2. O sea, si yo antes usaba, supongamos, no sé, 0,01 miligramo para llegar a las 10 a la menos 9, y yo voy aumentando para llegar al plató, y quizás ya llego a 10 a la menos 3, y tengo que usar 100 gramos de la droga, porque ya paso por toda la escala logarítmica. Y llega un momento en que eso es, o se pasa el límite de la solubilidad, ¿no? Puede pasar eso también, ¿no? O la cantidad de droga que tengo que obtener es desproporcionada, no la puedo obtener. Estamos hablando de drogas que usted toma, alguien toma medicamentos acá, son miligramos, ¿sí? Que después al plasma llega a microgramos o nanogramos, ¿sí? Entonces, utilizar grandes cantidades se dificulta. ¿Qué quiero decir esto? Que muchas veces es difícil llegar al máximo. Y si no llego al máximo, me estoy perdiendo un parámetro, que es el Emax. ¿Sí? Entonces vinieron dos farmacólogos y estos, y dijeron, pará, si transformamos la curva en una recta, con una recta yo ya obtengo todos los puntos de la recta, ¿no? Entonces vamos a hacer una transformación matemática nuevamente de esa curva hipérbola y vamos a aplicar la inversa de los ejes, es decir, la inversa de la respuesta. 1 sobre E es eficacia, ¿no? La inversa de la respuesta y la inversa de la concentración. Y con eso simplifico todo. ¿Por qué? Porque el experimento lo único que necesito es tener 2 puntos. Ya está, con 2 puntos hago la recta. ¿O no? Claro, ya está. Me ahorré un montón de dinero y de tiempo. Bueno, por la duda damos 3, 4 puntos, pero con eso, listo. Acabo el problema y hago el gráfico de Line-Weber-Park. ¿Sí? Y con esto yo puedo inferir, mediante la intersección de la recta con los ejes,
puedo inferir el Emax, fíjense que resulta de la intersección de la recta con el eje de la Y, y puedo inferir el valor de la concentración efectiva 50, que es la intersección de la recta con el eje de las X. ¿Ok? ¿Queda claro esto? Sí. Y así yo obtengo todas las variables, fíjense. Droga X, droga control y droga Z. Vamos a compararla. Droga X. Miren, droga X tiene igual Z. Perdón, acá no hay ningún logaritmo, nada, solamente es 1 sobre. 1 sobre, nada más. Ok. X con respecto al control tiene igual C50. Pero tiene menor Emax. Ojo con eso, porque es a la inversa. Tiene menor Emax. Esto está abajo Emax. Si el Emax es menor, 1 sobre un número menor es un número mayor. Por eso el valor da por encima del X con respecto al control. ¿Cómo, profe? Entonces, en la arriba es menor. Arriba es... Claro, esto es lo que te está diciendo, porque el valor ahora del eje no es el valor de la respuesta directa, es 1 sobre, es la inversa. Entonces, si el valor de Emax es bajo, la inversa va a ser un número alto. ¿Sí? Esto como dividir 1 dividido 0,1, me da 10. 1 sobre S, 1 sobre Emax. Perdón. Sí, 1 sobre. Sí. En verdad, Emax es acá, el punto en el De que. intersección. Claro. Esto es 1 sobre E. Ah, ¿Ok? La intersección es la que te da el valor Emax. exacto del Emax. ah. Y acá te está diciendo que el Emax es menor que el control, justamente porque el valor de la intersección está por encima de la recta control. Yo estoy comparando X con el control. El control de la B es en la línea de la A. Sí. Ok. Ah, ahora sí. El Z es menor que el X entonces ahí. Z, vamos con Z. El Emax es el mismo. Estamos de acuerdo, ¿no? Y ahora el C50, ojo acá, porque acá ya estamos en números negativos. Fíjense que esto es menos 1 sobre C50. Entonces Z, fíjense, tiene menor C50 que el control. Claro, es menor, porque el valor de 1 sobre C50 está más alejado. O sea que es más potente el control. Claro, exacto. Entonces, de acá pueden surgir varias preguntas, ¿no? Del examen, ¿no? ¿Cuál es más potente en base a el gráfico de Lineweaver-Barr? No se confundan con esto. Recuerden que es la inversa. ¿Sí? O sea, nos podemos dar cuenta poniendo 1 dividido 10 y ya está, le ponemos 1 menos 4 y listo. Ustedes van, depende, eso para ayuda de ustedes, pero si el problema ya viene con valores, igual es fácil, a ver, vos sabés que si es menor y es la inversa, entonces te va a dar un El número gráfico mayor. control siempre es el de la referencia de dos señores. En este ejemplo está acá, en este ejemplo es este, Sí. pero porque es este fármaco, después te puede dar uno por acá, te puede uno dar, o sea, eso depende de la característica del fármaco. Esto para que más o menos vean la comparación. ¿Sí? En ese caso el Z va a ser más potente que el control, ¿no? Bueno, eso exacto, es lo que había dicho acá el compañero, porque tiene un menor C50. Lo que sí no puede suceder es una pendiente negativa. Porque tendrías que alcanzar Claro, antes el Emax que el C50. Realmente tiene esa pendiente. Bueno, vamos al concepto del índice
terapéutico toda droga. ¿Sí, alguien dijo algo? Una pregunta. Usted dijo que tengamos en cuenta el gráfico, o sea, que yo siempre me tengo que guiar si usted me dice tener en cuenta por el gráfico de Linear Batch, quiere decir que yo siempre tengo que tener en cuenta estos valores que tiene en la diapositiva 31. No, a ver, si es gráfico del Line Weber, ¿verdad? Saben que es esto, es la inversa. Recta, digamos, o sea, que a eso se refiere. Sí, sí, es esto. Básicamente el análisis que dijimos. Ok, gracias. Gráfico del Line Weber, ¿verdad? Es esto. Toda droga tiene en verdad dos curvas. Concentración de respuesta. Una curva que le corresponde al efecto terapéutico buscado y otra curva que le corresponde al efecto tóxico. Toda droga tiene dos curvas. Siempre es así. Todas las sustancias que existen en el planeta, ¿no? Como dijo Paracelso, ninguna droga es tóxica, toda droga es tóxica, en verdad. Solo depende de la dosis. El agua es tóxica. A pequeñas dosis nos hace bien, lo tomamos, no pasa nada. Ahora a alta dosis nos ahogamos. Entonces, todas las sustancias tienen dos curvas. Curva de efectividad o eficacia y curva de toxicidad. Acá tenemos un ejemplo que es para el caso del fenobarbital, que es un barbitúrico, en donde vemos que tiene dos curvas, ¿no? Una que es la terapéutica, que es la del sueño, es un hipnótico, y la curva de tóxica, que es la muerte. A altas dosis produce la muerte, depresión respiratoria, paro respiratorio, muerte. ¿Estamos? Sabiendo estas dos curvas, yo puedo descifrar el índice terapéutico de una droga o el índice de seguridad, que es otra cosa diferente. ¿Qué es el índice terapéutico? O ventana terapéutica, como le dicen. El índice terapéutico es el cociente entre la dosis letal 50 dividido la dosis efectiva 50. Dosis mínima en el gráfico, dosis letal 50, que me produce el 50% de la muerte en la curva de muerte, y dividido dosis efectiva 50, que es la dosis a la cual yo tengo el 50% del efecto terapéutico, que es el sueño. ¿Sí? Este punto y este punto. Este dividido este. ¿Ven ahí la ventana, la separación? Estas dos curvas son idénticas en forma, pero están separadas, ¿sí?, una de otra, y por lo tanto, ¿qué puedo decir? Que cuanto mayor es el valor del índice terapéutico, más cerca o más separadas están las curvas. Más separadas. Cuanto mayor es el valor del índice terapéutico, más separadas van a estar las curvas. ¿Eso es bueno o malo? Eso es de venta libre, ¿no? Bueno, porque tenés más rango de dosis. No, en verdad el venta libre depende de otros factores, ¿sí?, más que de la ventana terapéutica. Vos tenés... Y mejor que está más separado. Sí, desde ya, pero eso no es parámetro para que sea de venta libre o no. Eso no es parámetro. Todo fármaco, en verdad, hermano, cualquiera puede ser un peligro. ¿Sí? Bueno, ¿sabes cuánto se va a tomar? No, sí, mejor. Entonces, obviamente que hay drogas que tienen ventana terapéutica más estrechas que otras. Obviamente que los que tienen ventana terapéutica más estrecha va a tener un seguimiento mucho más
cuidadoso por parte del médico que aquel que no lo tiene. Es lógico, ¿no? Las teofilinas, la digoxina, son ejemplos de drogas que tienen un estrecho margen terapéutico. Y por lo tanto necesitan monitoreo y seguimiento continuo por parte del médico. Entonces, este índice igual no es suficiente como para decir si una droga tiene amplio margen terapéutico, entonces están muy separadas y eso me da margen de seguridad como para decir, bueno, las dosis efectivas, ¿sí?, están muy separadas de las dosis tóxicas y eso me da seguridad. No, no es suficiente con saber el índice terapéutico. ¿Por qué? Porque yo puedo tener este otro caso. El caso este que estoy señalando de las curvas con punto y raya es el que vimos. ¿Ven? Dos curvas, una bien separadita de la otra, que tiene la misma forma. Pero hay drogas que tienen esta curva sigmoidea. ¿Ven? El punto en el cual pasa DL50 y D50 es el mismo, pero cambió la pendiente. Si yo me guío solamente por el índice terapéutico, pienso que están bien separadas. Pero fíjense qué pasa con la dosis efectiva 80. Ya empieza la curva posterior. Exactamente. Ya empieza a haber 10% de efecto tóxico. Y eso es inadmisible. Entonces hay un índice que es mejor, que es el índice de seguridad. El índice de seguridad me relaciona. Esto es margen, esto no le den bolilla. El índice de seguridad es DL1 dividido D99. Dosis letal 1 dividido dosis efectiva 99. Vamos al ejemplo anterior. DL1 es acá. DL1 está acá. ¿Lo ven? Es la dosis en la cual me produce 1% de muerte. Y DE99 es acá. ¿Qué? Ahora vamos a la otra curva. Estas sí están bien separadas, no se tocan. O sea, el índice de seguridad para este tipo de curva me va a dar mayor a 1, ¿sí o no? Pero fíjense dónde está DL1. Es mucho mayor que DE99. Me da mayor a 1 seguro. ¿Sí? Ahora, fijémonos en el otro. Acá está DL1. Vamos a poner 100. ¿Y dónde está DE99? Acá, 200. 100 dividido 200, 0,5. Menor a 1. Ya se toca. Es decir, que el índice de seguridad, si es superior a 1, indica que la dosis que produce un efecto sobre el 99% de la población es inferior a la que sería mortal para el 1%. Eso es lo que yo busco. Y obviamente que cuanto mayor, mejor, ¿no? Y si el índice de seguridad es menor a 1, indica que existe cierto grado de superposición entre la dosis máxima y la mínima tóxica. Pero el ejemplo que dio el ejemplo este sería el de inferior a 1. Claro, que daba 0,5, ¿no? Habíamos dicho. Pero la otra curva no, La primera daba mayor a 1. O sea, depende del fármaco, finalmente, y de la forma que haga la pendiente de esa curva, ¿no? Bueno, esto ya lo habíamos visto, ¿no?
repaso, los antagonistas se unen al receptor y lo mantienen inactivo. O sea que lo que hace es impedir la unión del agonista y por ende disminuye o bloquea el efecto del OSMI. Una cosa muy importante es que puede revertir el efecto de los agonistas al desplazarlo de su sitio de unión. Recuerden, ¿Eso es lo de división competitiva y no competitiva? claro, recuerden eso que iba a decir acá. Los antagonistas pueden ser competitivos y no competitivos, y los primeros pueden ser reversibles e irreversibles. Todos los agonistas son reversibles. ¿Sí? Los antagonistas son competitivos y no competitivos, y dentro de los competitivos tenemos los reversibles y los irreversibles. Competitivo y no competitivo es si compite por el mismo sitio con el agonista. Y la reversibilidad está dado si la unión se puede desunir o no. El irreversible es covalente, no se revierte. Esta es la teoría de los receptores. Acá ven la curva sigmoidea, curva dosis-respuesta que vimos antes, pero para el agonista completo. Para el agonista parcial, ¿sí? Para el antagonista es esto, nada. No. Si yo digo, a ver, dibújeme un antagonista, no tiene que dibujar nada, porque el agonista no produce respuesta. ¿Sí? No produce respuesta. Y el agonista inverso, todo lo contrario. Nuevamente, agonista completo, llega al 100%, parcial, antagonista. Hay agonistas inversos parciales y también hay agonistas completos. Ejemplo de agonistas inversos, los sartán, risperidona, que es un antipsicótico, lo mismo que la olanzapina. Sobre estos receptores tienen un efecto contrario. Además de la clásica definición de agonista parcial, completo, simplemente agonista y antagonista, y agonista inverso, también está el agonista proteano, que es aquel agonista que actúa tanto como agonista directo, pero también puede actuar como agonista inverso. ¿Y de qué va a depender si sea un agonista hecho y derecho o inverso? En el efecto final, ¿sí? Que cambia en respuesta al sistema, es decir, dependiendo del contexto y del tipo de célula, ¿sí? Puede actuar como agonista directo o como agonista inverso. Profe, Sí. o sea, por ejemplo, yo iba a hacer la consulta si dependía del receptor, pero quizás puede ser el mismo receptor, pero distinta célula, y en una célula genera una respuesta y en otra la contraria. Correcto, sí. Y inclusive en la misma célula, dependiendo del estado en que se encuentra esa célula. ¿Sí? Inclusive dentro de la misma célula. Por eso dice que depende mucho del entorno. El agonista proteano depende mucho del entorno. El agonista sesgado, este es un concepto que se está utilizando mucho hoy en día en farmacología, es el que tiene selectividad funcional. A ver, el sesgado depende más que, o sea, para un mismo receptor, ¿sí? El agonista sesgado depende de la molécula, ¿sí? A la cual se une. ¿Por qué? Porque dependiendo del tipo de molécula, ese receptor puede desencadenar una respuesta intracelular determinada o otra.
Típico ejemplo, los receptores opioides. Los receptores opioides, el receptor mu, ¿sí? Hay 4 subtipos de receptores opioides, el mejor caracterizado es el mu, que es el que presenta agonismo sesgado, tiene lo que se llama selectividad funcional. ¿Qué significa? Que dependiendo del tipo de derivado morfínico que se una al receptor mu, voy a obtener una determinada respuesta intracelular. Ejemplo, todos estos que están acá son todos derivados de la morfina, ¿sí? Todos son al receptor mu. Pero ¿qué pasa? Algunos, como por ejemplo estos 2 primeros, activan la señal de la proteína G, mientras que el resto activa la señal de la beta-arrestina. ¿Sí? Es decir, que hay un sesgo de activación. De ahí el agonista sesgado. También está el superagonista. Profe, Sí. disculpe, no logré entender. Si bien son derivados de la morfina, no entendí la parte de sesgo. O sea, cada uno va a activar de una forma diferente o va a generar una respuesta diferente. No logré entender del todo. Exacto, el sesgo depende más, pues es lo que dije yo al inicio, depende más de la molécula a la cual se una a ese receptor. Algunas de ellas van a activar la señal intracelular de la proteína G, mientras que otras, que se unen al mismo receptor, al mismo sitio, todo, pero van a activar más otra vía de señalización intracelular, como la beta-arrestina. ¿Sí? Entonces, ese receptor pero el sitio de acción farmacológico es el mismo, o sea, el sitio Sí, de unión, perdón. el mismo. Está bien. es el mismo. Ah, ok. O sea que van a luchar contra el mismo sitio de unión, digamos, Sí. si combinás. Sí. Todos se unen al receptor mu en el mismo sitio. ¿Sí? Algunos, según su estructura molecular, van a activar hacia proteína G y otros hacia arrestina. Y el superagonista es el que tiene una respuesta mayor al 100%. Y generalmente se la define como aquella sustancia en donde la respuesta es mayor que la producida por la hormona endógena. También tenemos lo que se llaman moduladores selectivos de receptores. Ejemplo clásico, los estrógenos, los receptores de estrógenos, que dependiendo, ¿sí?, del tipo de molécula que actúe sobre ese receptor y sobre el tipo de órgano en el cual se encuentra ese receptor, la sustancia puede actuar como agonista completo, agonista parcial o como antagonista, modulador selectivo del receptor. Ejemplo, ¿sí?, acá tenemos 2 moléculas que se unen a este receptor, que son el tamoxifeno y el raloxifeno, utilizados para el tratamiento del cáncer de mama. Fíjense que la eficacia antitumoral es la misma para ambos fármacos. ¿Por qué? Porque ambos fármacos bloquean al receptor estrogénico en la mama. ¿Sí? Son antagonistas, ese es el efecto buscado. Pero ¿qué pasa? Receptores estrogénicos hay en todos lados. En el hueso, en el útero y en el aparato cardiovascular. Fíjense que para el caso del tamoxifeno, este actúa como agonista parcial del útero, parcial del hueso y agonista completo a nivel cardíaco.
De ahí que el tamoxifeno fue reemplazado por el raloxifeno, dado que el tamoxifeno se asociaba a una mayor incidencia de cáncer de útero, porque es agonista parcial del útero. Entonces surgió el raloxifeno, que tiene acción bloqueante del receptor estrogénico a nivel del útero, y por lo tanto es buenísimo, porque previene también el cáncer del endometrio. Y miren qué bueno, es agonista completo a nivel del hueso y a nivel cardiovascular. La mujer, cuando entra en menopausia, equipara el riesgo cardiovascular, inclusive lo supera al hombre. ¿Por qué? Por la deprivación de estrógenos. Entonces, tener un fármaco que es agonista cardiovascular es fenomenal, porque le brinda la protección que pierde con la menopausia y a nivel óseo evita la osteoporosis. Pero Por esto- perdón, los receptores eran los mismos. Sí, Ok. depende nada más, la diferencia es que el órgano, ¿dónde está? ¿En qué órgano? Con esto cerramos la clase de hoy, después la continuamos, que es tipos de antagonismo. Hay tres tipos: antagonismo farmacológico, funcional y químico. ¿Ok? El antagonismo farmacológico es el que veníamos hablando, ¿sí? Hay una droga agonista y un antagonista que compiten por el mismo sitio de unión. Es decir, el antagonista, como les dije, puede ser competitivo y no competitivo, ¿sí? Y el competitivo a su vez se puede dividir en reversible o irreversible. Bien, pero también puede haber otros antagonismos, no necesariamente farmacológicos, como el antagonismo funcional, ¿sí? Que es aquel en donde, supongamos, por ejemplo, doy acetilcolina y para revertir el efecto doy adrenalina, ¿no? El efecto opuesto, antagonismo funcional. No compiten por el receptor, ¿eh? Uno es la acetilcolina y otro es la adrenalina. Cada uno tiene su receptor, pero la respuesta final es opuesta. ¿Sí? Y el último es el antagonismo químico, que es generalmente por incompatibilidades químicas, en donde uno mezcla dos sustancias que no debe y interaccionan entre sí y se anulan, o una anula el efecto de la otra. ¿Ok? La semana que viene vamos a terminar de ver esto, ¿sí? Con algunos ejemplos. Por eso es muy importante que la semana que viene vuelvan a leer esto. Porque vamos a retomar y vamos a ver algunos casos puntuales de problemas. ¿Sí? Y Con el tema del modulador selectivo, estamos hablando siempre de la misma droga sobre el mismo